Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas, que digo bienvenides, que apenas me estaba corrigiendo mi hermana que hay que ser inclusivos en el lenguaje. En un nuevo episodio de Ventaja Podcast, en donde hablamos de crecimiento, tenemos, eh, híjole, pues puras estrellas. Claro. De donde Ignacio, hay que reconocerlo, es que ya llevas un buen camino, una buena trayectoria y luego a uno Gracias. le cuesta trabajo, ¿no? De decir, pues sí, pero por eso estoy aquí. Entonces, por eso te invité, Ignacio Guglielmetti, de Cuida a mi mascota, y pues vamos a hablar de crecimiento. Ignacio, lo primero, como mucha gente luego no conoce o no sabe o no tiene idea o no es tan curioso o chismoso como uno, pues no sabe quién está atrás de una compañía, qué es lo que ha hecho, y sobre todo, que nos cuentes de inicio, pues, quién eres, Ignacio, así muy breve, y de Cuida a mi mascota, aunque es como en donde nos vamos a enfocar, y bueno, ahí, los que vayan saliendo de emprendimientos que yo no sabía que traía, que habías empezado con el otro que me mencionaste. Ok, bueno, hola Raimundo, mucho gusto, gracias por invitarme al podcast. Bueno, yo soy Ignacio Belmetti, soy fundador de Cuide de Mascota y el CEO. Em, la lanzamos en el 2015, antes yo tuve otros emprendimientos, uno que se llama Cinimanes, Ok, que fue adquirido por Delivery Hero, que es como la ok, más grande del mundo en food delivery. Y otro que se llama Shoppers, que fue muy breve, menos de un año. Eso es en Argentina. Bueno, Cinimanes también lo fusionamos antes de venderlo con una empresa mexicana que se llamaba Se Me Antoja, que es donde conocí a ok. mis socias en Cuida y Mascota. Y cuando vendimos, eh, nos llevamos muy bien ese año que trabajamos juntos y decidimos empezar juntos un nuevo emprendimiento que bueno, que un poco de las premisas era algo que nos apasione, algo digamos, que tenga un problema, que trate de no dar una competencia Ujú. y en la región y que además que trate que sea un marketplace, ¿no? Porque habíamos adquirido mucha experiencia en ese rubro, digamos. Ok. Creo que de las cosas más difíciles es justo lo que dices, encontrar un equipo lo suficientemente sólido o que te sientas tan a gusto para, pues, como para renovar los votos del matrimonio, ¿no? Sí, es complicado. Además, el día a día, viste, a veces es bravo. Sí. Ignacio, o sea, como a pesar del día a día, o sea, uno puede ser laboralmente muy productivo y activo con los socios, pero, o sea, ¿qué más cosas es lo que nos tenemos que dar cuenta? Porque, o sea, sin equipo no puede uno, ¿no? O sea, y estar construyendo todo eso para crecer, pues desde el inicio es difícil, pero ¿qué más? Es como donde uno se tiene que fijar de trabajo bien, me llevo bien, pero ¿qué más hay? ¿Qué viste tú con tus socios? Yo creo que un poco, para empezar, no creo que haya la fórmula mágica. Ah, Creo que lo más importante es llevarse muy bien y respetarse el uno al otro. Em, pero bueno, lo ideal es que cada uno tenga un skill, digamos, de trabajo distinto al otro, ¿no? ujú, O sea, no sé, que sepa diseñar, otro que sepa desarrollar, otro que sea bueno en marketing, otro que sea bueno en ventas, etcétera, ¿entendés? Entonces, a veces es muy difícil complementar todo eso. Y no sé, por ejemplo, en mi primer emprendimiento éramos tres que éramos lo mismo, digamos. ok, Pero uno se transformó en el vendedor, otro en más financiero, que buscaba dinero y miraba las cuentas y la operación, y el otro en marketing. Pero nos reinventamos. Y creo que un ujú, poco eso es lo que pasa generalmente en, lo- en tu primer startup, ¿no? Porque ujú, lo haces con amigos, digamos, ¿no? Eh, Quizás en Cuida de Mascota vimos en el equipo que fundamos, sí teníamos roles más definidos cada uno, ¿no? O sea, Olga es diseñadora UX, UI, UX, muy buena. Roxana es
digamos, es una ingeniera en biotecnología, que, o sea, mucho de procesos. Ujú. Operación. Y sí, después Willy era software engineer, digamos, ingeniero en Ujú. sistemas. Y yo, bueno, tiene la experiencia más que nada generalista un poco, Ajá. pero digamos en el liderazgo de la estrategia y fundraising y todo lo que tiene que ver con financiar la compañía. Ujú. Sí, con todo lo ejecutivo. Ajá, exacto. Sí, porque luego uno, sí, o sea, como dices, hay que ser muy sincero con uno mismo de en qué sí es bueno, ¿no? Exacto, sí. Eh, Oye, Ignacio, es que me quedó la duda, en Cinemanas, ¿qué era lo que hacían? Es food delivery, pero más al estilo lo que era sin delantal al principio, ¿no? Nosotros Ya. conectábamos restaurante con comensal, digamos, pero no Ujú. hacíamos la logística, que eso llegó cuando llegó Rappi. Sí. Bueno, nosotros nos fuimos adquiridos antes de ese aluvión, ¿no? Ujú. Que bueno, que cambió la industria en ese momento. Sí, y el momento. Pero, entonces, igual, a mí me gustaría indagar un poco porque es que cada vez como que me convenzo más y igual la audiencia y que me mandan comentarios y mensajes es qué tan importante, bueno, qué importante es eso de los inicios de que determina hacia dónde puede crecer o no la compañía. Entonces, situándonos en 2015, que se fundó Cuídame Mascota, cómo se veía además de resolverse su propio problema, o sea, cómo se veía el ambiente, porque ahora ya o sea, ya existía una tipificación o una caracterización del DINK, del Double Income No Kids, ¿no? Que es, Sí. necesitas mascotas o necesitas ahí tener esa paternidad desarrollada con algún otro ser viviente. Eh, pero también ajá, o sea, ¿por qué convencerse por irse por ese lado? ¿Y cómo estaba el ecosistema en esos tiempos y ahora cómo lo ves? Em, bueno, nosotros obviamente analizamos el tamaño del mercado, que a veces para mí es muy complicado analizarlo, porque vos nunca sabés o sea, vos podés saber tipo, cuántas mascotas hay, pero en realidad en todos los mercados generalmente no atacás todo el mercado, ¿no? Sí. En nuestro caso es gente que viaja, que tiene cierto poder adquisitivo, que tiene mascota y no tiene alguien que lo cuide en la casa cuando se va, tipo, no tiene una chica que se quede en la casa. Ujú. Em, entonces, bueno, ahí se va acotando el mercado, ¿no? Entonces, después tenés que ver qué facilidad hay para llegar, ¿no? A hacer, digamos, llegar a todo ese mercado, porque a veces hay mucha fricción para conseguir, digamos, oferentes, Ujú. que serían nuestro lado los cuidadores. eh, que en nuestro caso no, la verdad que no, nosotros tenemos muchísimos cuidadores y escalamos mucho. Quizás es más complicado conseguir cuidadores en ciudades más chicas. Ahí es más Ok. complicado porque es más costoso, o sea, tenés que enfocarte ahí y después quizás no hay tanta demanda. Entonces, por ejemplo, nosotros identificamos que lo más importante son las ciudades grandes, ¿no? Donde hay Ujú. mucha población y hay mucha gente que es más fácil, digamos, pescar cuidadores y Sí. usuarios, ¿no? Exacto. Mm. A comentar además del tamaño del mercado e ir identificando en dónde se puede ir colocando la oferta, eh, o sea, ¿por qué las mascotas y cómo se veía el ambiente Ah, en esos años y cómo lo ves ahora? em, bueno, la verdad es que ese año ya se estaba dando el fenómeno de humanización de las mascotas, que es un poco lo que estabas hablando vos de los dinks, ¿no? Em, que a veces quizás tampoco estaban los dinks, pero también, no sé cómo es la sigla, pero que quizás varones y mujeres antes de casarse, o que no, quizás no tienen pareja y viven solos, pero que tienen su propio perro, y después familias también grandes que tienen dos hijos y también tienen mascota y viajan, ¿no?
Que esa, por ejemplo, cuando yo era chico era un caso que me pasaba a mí, digamos, ¿no? Y Sí, después cuando me fui a vivir solo, también me pasaba a mí. Em, pero sí, también hay una tendencia que es más de mujer, tenemos más o menos el 70% de los usuarios mujeres. ujú, Em, y se me fui el punto. Y cómo es ahora, bueno, mejoró, digamos, con la pandemia aumentó la tenencia de mascotas, y además el trato mejor a las mascotas, como que se exponenció de alguna manera. Entonces el mercado creció más de lo esperado. ok, Entonces es una buena situación para cuidar de mascota de acá al futuro. ok, ok. Y ya metiéndonos un poco más en el tema del crecimiento, pues, conversábamos ahorita antes del episodio que estamos en común acuerdo que el modelo de negocio marketplace es de los más complicados para que explote, ¿no? O sea, por ejemplo, una fintech, una SaaS, ya hay modelos como muy establecidos o caminos en donde uno puede probar rápido, ¿no? Con ciertos parámetros o constantes que ya, si las tengo, lo valido rápido, pero en marketplace es que tienes un mundo por ejemplo, ¿no? En tu lado de la oferta, o sea, tienes profesionales no certificados, pero también tienes marcas certificadas y, o sea, es un universo también distinto al propietario de una mascota. Entonces, el cúmulo de gente es impresionante. O sea, nosotros tenemos dos negocios, que es el de los cuidadores y también un e-commerce. Creo que te referís al Two Side Sí, Marketplace de cuidadores. ajá, Bueno, o sea, quizás no hay una certificación oficial, pero nosotros pasan por un proceso de revisión muy estricto que tenemos nosotros. ujú, Entonces, eso sería la certificación, que son buenos. Em, Tuvimos la tasa de accidentes bajísima, está por abajo del ujú, 0,01%. ya, Y un poco es porque nosotros, o sea, tenemos un equipo de revisión de cuidadores y además de seguimiento y de mejora de los cuidadores porque los capacitamos continuo. ujú, Em, entonces, bueno, sí, pero es verdad, o sea, en general el que llega quiere ser cuidador es alguien que le gusta la mascota, que tiene experiencia en mascotas y quiere además ganar dinero extra cuidando mascotas, que es algo que además les gusta, ¿no? ujú, Em, entonces, la verdad es que del lado de la oferta, nosotros teníamos cuando empezábamos dudas de cómo poder llegar y, y la verdad es que no, en las ciudades grandes tenemos muchísima demanda para ser cuidador. Creo que encontramos la fórmula digamos, de atraer. ujú, De hecho, ya vienen solos con la publicidad que hacemos a los usuarios, ¿no? O sea, no es que buscamos hazte cuidador, no, no. O sea, ujú, hacemos publicidad y aparecen solos y mucho por boca en boca. em, y entonces creo que el lado de la oferta es más complicado, como te decía, en ciudades chicas. Ahí sí es como que hay que invertir y es más difícil. Em, pero bueno, nuestro enfoque es más ciudades grandes. Y bueno, tenemos más de 2.500 cuidadores activos, porque además nosotros ok, eh, los subimos y algunos los bajamos porque quizás el servicio no fue tan bueno, etcétera. Entonces nosotros queremos mantener la calidad muy alta. Nosotros tenemos cuatro, en más de 40.000 reseñas de cuidadores. Tenemos 4.95, tienen 4.95 estrellas de 5 ujú. de los usuarios. O sea, son Oye, casi Ignacio, perfectos, sí. ahorita que estás diciendo eso, en el NPS, ¿han ejecutado NPS? El Sí. Net Promote Score. Mm. ¿Y ahí cómo va? No, es súper alto. Es arriba del 80 el Uf, número. uf. Sí. O sea, Market Fit a full. Claro, porque nosotros, o sea, realmente el servicio es muy bueno y la verdad que el servicio es
90% de los cuidadores y 10% nuestro, porque el 90% puede ser el cuidado, y digamos, nosotros siempre los inculcamos que tienen que mandar fotos y videos, que tienen a los usuarios, que tienen que dejarlos, si se puede, dejarlos subir a la cama, o sea, que sigan la misma rutina, nada de jaulas, que eso es lo que más valoran los clientes, misma Ujú, rutina, que sea atendido por una persona que ama las mascotas y muy dedicada. Por eso no lo dejan no sé, una veterinaria donde los meten en ujú, una jaula. Em, y, y que se me fue el... Ah, bueno, y el otro 10% es que tenemos un equipo de atención al cliente que está siempre al pendiente de cualquier problema que haya, ¿no? Que de repente, o sea, empieza la reserva y el cuidador le pasó algo y no puede atender al dueño, entonces nosotros estamos ahí, ujú. atendemos, le conseguimos un nuevo cuidador. También si hay algún problema durante la reserva, estamos ahí al pendiente, entonces todo ese universo completa un excelente Net Promoter Score, digamos. Ajá. Es que así como lo estás contando, me quedé pensando en, o sea, el enfoque en la experiencia. Sí, Eso es como, es lo que le da todo el valor desde el lado del cuidador y del lado del cliente y del lado de la mascota, que al final es como parte central. Y, pero al inicio, ¿cómo fue, Ignacio? O sea, se enfocaron primero en la oferta, en la demanda, fueron los principales canales de adquisición. sí, bueno, nosotros tenemos experiencia con el tema de restaurantes, Ujú, y lo que vimos es que sabíamos que teníamos que tener cierta cantidad de restaurantes como para empezar a buscar usuarios, ¿no? ajá, Clientes, ¿no? Entonces hicimos eso, básicamente copiamos el modelo ese, donde dijimos, bueno, empecemos a aportar publicidad cuando tengamos en una zona núcleo una cantidad X de cuidadores. Me acuerdo que pusimos, como decirte, 20 en una colonia, digamos, una delegación más que una colonia, ujú, Ciudad de México. Y así fue, y entonces fue un ciclo virtuoso, digamos, empezaron a venir las primeras reservas, que al principio era complicado porque había cero reseñas, y esto sí, hay mucho de confianza, que acá no es como entregar una pizza, ¿viste? Tipo, si te sí. viene mal la pizza, vos te enojás y ya, pero Y ya no compras y ya. claro, pero si algo te pasa a tu perro o a tu gato, es un Sí, problema grande, digamos, ¿no? sí, Entonces, la reseña impacta mucho más, la experiencia impacta muchísimo. Em, entonces, al principio fue más complicado que en un delivery de restaurante, ¿no? ujú, Pero bueno, a medida que los primeros usuarios se animaban y dejaban reseñas y además empezaban a hacer publicidad y aparecían nuevos cuidadores y etcétera, y ahí es como que fue creciendo. Entonces, mientras eh, más reseñas traía más usuarios porque había más confianza. Mientras más cuidados, los cuidadores tomaban más experiencia, entonces había mejor servicio, hay mejor servicio, y así es como el ciclo virtuoso de este negocio de Two Side Marketplace, ¿no? O sea, ujú. aumenta la experiencia de los cuidadores, aumenta, aumentan las reseñas, aumentan los usuarios que están dispuestos a dejar porque hay más confianza, y aumenta mejora el servicio y la automatización del servicio con la plataforma a medida que Ujú. aumenta la experiencia de los cuidadores. Ok. Oye, Ignacio, es que se te ven los años de experiencia. Bueno, se te Sí. escuchan. O sea, o sea, cómo argumentas y cómo construyes ya la experiencia que está implementada en Cuida de mi mascota, es una cosa tan lineal que, bueno, los que son más o somos más novatos, eh, o sea, el armado de todas esas piezas no es tan natural, ¿no? O sea, te lo da la experiencia. Obviamente en el medio te vas a chocar con un montón de problemas. Sí. Sí, seguro. Un montón. Sí, Este, te iba a preguntar, porque la presencia está en las principales ciudades de México, sí. pero también ya vi una serie A por ahí. O sea, Sí, o de cuidado de sea, mascota. em, estamos esperando un poco de cambio en el mercado, la verdad, Ujú, para ir a eso. Creo que ahora se valora mucho más la rentabilidad. Diría que solo se sí, la valora la rentabilidad, el negocio. Tuvimos muchos años donde nosotros estuvimos invirtiendo,
Eh, y después la pandemia fue durísima para nosotros porque no había viajes, entonces Ujú, no había reservas, literal. Ya nos estamos recuperando de eso, ya nos recuperamos y desde octubre del año pasado que la empresa es rentable y cada vez más. O sea, estamos optimizando muchísimo los, los recursos. eh, la relación Lifetime Value CAC cada vez está cada vez está mejor. ujú, Estamos generando nuevos canales de revenue y esperamos, digamos, validar esto en un año y mostrar todo lo que generamos de EBITDA positivo. ujú. Y eso va a ser mucho mejor. Hoy las condiciones son muy malas, o sea, Sí, uno va a ver cómo está el levantamiento en el Q1, fue el más bajo en años. sí, Entonces, creo que no tiene sentido hoy en día, más que nosotros queremos validar eso antes de poder ir a buscar. ok. Igual, de ahorita que estabas hablando de las métricas, ¿han medido el índice de viralidad? Es que justo con el NPS tan alto y con la cantidad de reseñas. La verdad que no, o Ok. sea, me interesaría, o sea, alguna vez lo hice, ahora que pienso, eh, pero me acuerdo que era complicado sacarlo, ¿no? O sea, Ujú. tendría que averiguar y sacarlo, la verdad que me interesa. Sí, porque es que es como de las métricas que uno, por lo mismo de medirlo, que es complicado, luego es engañoso, ¿no? O sea, depende de los periodos, las etapas. Exacto, o sea, en realidad tiene que ver con, o sea, por lo que recuerdo era cuántos de los usuarios te recomendaron, eh, perdón, se marcó, sorry. Sí, no, Em, ¿Cuántos de los, o sea, qué capacidad de recomendación que hay, digamos, ¿no? ajá. Gratis. Sí, sí, por ejemplo, si yo meto Mm, 5 usuarios, mm, estos me traen uno nuevo, entonces es .5, ¿no? exacto, sí. Bueno, rápidamente lo puedo sacar. Es el 25% de nuestros usuarios vienen por recomendación. Uno de cada Ok, cuatro. Mm, ajá. Entonces 0.25 de sí, viralidad, que es sí, altísimo. O sea, sí, digo, sí. hay unos que han Entonces, alcanzado el no, uno, ¿no? la verdad es que no tengo el benchmark, te digo la verdad. Yo sé que, por ejemplo, Airbnb era súper alto. Sí, Uber es como el caso extremo, sí. digamos. Eh, em, pero sí, lo que siempre sacamos es cuáles son los canales de adquisición y está súper, lo tenemos recontravalidado que es 25% recomendación. Y tiene un Ujú, poco de sentido, digamos, porque es el, el, el core, digamos, de, de dejar a tu mascota con alguien es por un poco por recomendación, ¿no? Porque, sí, che, tengo este cuidador que es bueno, ¿entendés? O sí. anda a cuidar de mascota que vas a dar un montón de reseñas de cuidadores. Mm. Ujú, exactamente. Y, pero entonces, ahí, Ignacio, ¿qué es lo que ha cambiado en el tema de crecimiento? O sea, marketing, ventas, comunicación, a comparación de o sea, de los primeros meses o de los primeros años. Ahora, ya con más canales de revenue, ya con más, o sea, con una estrategia más robusta, más años. O sea, ahí eh, en dónde son los puntos clave que se ven diferente, que se ve diferente la ejecución del crecimiento y ahora qué canales son los más importantes para cuidar a mi mascota. Bueno, a lo largo de los años experimentamos un montón de posibilidades de adquisición de usuarios y bueno, muchísimas fallaron, pero otras nos dimos cuenta que son las que digamos, sirven, ¿no? Ujú, Em, entonces, la verdad es que ahora buscando la eficiencia y ser la rentabilidad, nos enfocamos 100% en esas que ya sabemos que sirven y, y también es muy importante lograr aumentar la recurrencia del usuario, ¿no? Entonces, ujú, un poco por ahí viene el tema de crecimiento, ¿no? Quizás ahora no buscamos crecer a lo loco, los primeros años, los primeros tres, después de cada ronda que hicimos, mucho.
en ese año se valoraba mucho crecer, 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 Sí, crecer, y sí, invertíamos un montón en la adquisición de usuarios, que un poco también hizo que nosotros teníamos una competencia muy fuerte antes que se fue de México. ujú, Tuvimos otras chiquitas que gracias a nuestra inversión agresiva no pudieron crecer como nosotros. Pero no solo es el crecimiento por pagando aquí usuarios, sino también ujú. porque la dedicación y digamos el foco en México también, porque otros Sí, se estaban repartidos en toda Latinoamérica. exacto. Entonces estaba en eso que es difícil y siempre como que además le dan prioridad como a su país. Sí, Eh, y después las competencias más chicas que hubo, y digamos, nosotros tenemos más experiencia, más recursos, eh, teníamos, la verdad que la tecnología siempre le dimos mucha importancia, entonces la verdad que nuestra tecnología es buenísima. Eh, Creo que esas son las razones por las cuales logramos liderar este mercado. sí, de verdad que indiscutibles. O sea, sí, por ejemplo, en el posicionamiento en buscador, cuando uno Sí. hace la búsqueda, o sea, desde ahí empieza como toda la percepción de la cuota de mercado que es brutal. Bueno, eso nos enfocamos mucho en eso, en SEO. Ujú. Sí, Es muy que lleva importante. tiempo, ¿no? O sea, Mucho, lleva tiempo mucho. y Sí, es a una veces inversión. es frustrante un poco, ¿no? Porque vos decís, le estoy invirtiendo, invirtiendo y no pasa nada. Que tampoco es la clave del éxito. No, O sea, uno tiene que ir por todos lados. Si te vas a dedicar solo a SEO, quizás la lográs y es un súper, súper, súper negocio porque es todo adquisición gratis. Pero hay pocos que logran eso, ¿no? Mm, sí, 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 no, sí es como de las principales cosas ¿no? Que luego uno termina de entender a la mala, ¿no? sí, Si es una gotita que hay que estar alimentando, que siga cayendo, pero tampoco, o sea, si no se ve la oportunidad de que abras bien la llave, exacto. no. También te iba a preguntar, Ignacio, tú, tenemos varios escuchas, audiencia joven, eh, o sea, tú a tu versión joven, ¿qué le dirías o qué le recomendarías? Más joven, Eh, por supuesto, ¿no? Que sí, todavía somos jóvenes. yo más o menos te diría. Eh, Qué buena pregunta. Creo que, bueno, creo que siempre llevarse muy bien con tus compañeros, porque la travesía es larga, no pelearse por demás, eh, saber decir que no, a Sí, veces, no agarrar todo, sí, sí, sí. Yo creo que hay un momento yo lo hacía y no está bueno. sí, no. Eh, y bueno, enfocarse, enfocarse en lo que es bueno y no hacer como muchos negocios a la vez o buscar muchos sin sustento, digamos, ¿no? Ujú. Sí, 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 el enfoque es crucial. Sí. Y ya nada más para ir cerrando, ¿qué de las cosas que dijiste que no te han funcionado? Porque es justo de las cosas que también aquí profesamos, que no hay una receta mágica, no hay una No, cosa ahí, no, no hay un as bajo la manga que lo guardas y lo guardas, o sea, es ir descubriendo, pero en tu caso personal y ya como cubriendo todo tu experiencia profesional, ¿cuáles han sido como esos hacks o esos vueltas de tuerca que han desbloqueado el crecimiento ahí en tus emprendimientos o en tus compañías? Porque luego uno se vuelve muy mañoso, ¿no? Uno agarra algo que le funciona en un lugar y trata de meterlo en ah, el otro, ¿no? Y entonces agarra bien. Y luego otra vez, y luego otra vez, y ya se vuelven como esas buenas prácticas personales de esto lo he ejecutado en otra situación y necesito estas variables o estas constantes, las manipulo y lo ejecuto y sé que va a funcionar. Tú ya construiste esos playbooks o esos manuales o de esas que ahorita a lo mejor puedas llegar a recuperar en tu memoria, que digas,
esto siempre que necesito crecer me ha funcionado. Bueno, mira, el emprendimiento anterior que fue exitoso, sin imanes, em, nosotros teníamos una competencia que tenía muchísimo más dinero, Ujú. tipo, mucho más. Brutal. Y nuestro gran logro fue estar, atacar a las marcas, digamos, a las cadenas grandes y ofrecerles una línea blanca, ¿no? Del Ujú. servicio. Y eso nos trajo un montón de usuarios gratis, de alguna manera. Y, y bueno, y eso, gracias a eso pudimos crecer en un ambiente muy complicado, ¿no? Eso fue como para mí el hack de ese negocio. Y en Cuida de Mascota, bueno, em, ya no voy a ser tan específico, Será. eh, pero, o sea, entendimos muy claramente los canales de adquisición que andan muy bien y, y también eh, el remarketing, cómo hacerlo funcionar para aumentar la recurrencia del usuario o que se anime el usuario que entró, que nos vio de alguna manera, que no Ujú. viajaba en ese momento, pero quizás viajaba en 5 meses, pero le metíamos en la cabeza, cuide de mascota, y entonces eso hacía concretar la conversión en un periodo quizás un poco más largo que el que se esperaba, Ujú. y eso, y bueno, y un poco esa fue la clave, me parece. Ok, sí. Pero es justo como dices, tratando de acomodar un poco, y más para mí, el, el que si uno no tiene claro el canal, o sea, que ya está bien validado, no se pierde el enfoque, ¿no? Entonces empieza uno a agarrar más enfoque cuando ya está validado el canal y entonces empiezas a hacer esas cosas de retención y de recomendación, ¿no? Exacto, exacto. Sí, más ahora creo que es muy importante hoy en día en los startups que están ahora sufriendo esto, de que no hay capital, Ujú. hay que ser muy ingenioso y hay que retener el usuario, ¿no? Eso es clave. Sí, Porque salir a comprar usuarios hoy está complicado porque vas a gastar un montón de dinero, probablemente crezcas, pero después vas a tener que levantar una nueva ronda porque te pueden, digamos, la unit economics pueden dar, pero en realidad no te da como para solventar todos los costos y quizás no puedes levantar la siguiente ronda y estás complicado, ¿no? sí, 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 está complicado. Oye, Ignacio, y ya por último, ¿para dónde va? Cuida mi mascota. O sea, internacional, más Sí, revenue streams. bueno, estamos viendo un nuevo revenue stream que sería bastante innovador, un poco Excelente. mirando también, estando más con más presencia en el mundo físico. Ujú. em, y también expansión internacional, pero buscando alianzas con equipos locales, un poco. Ya, Que nosotros valoramos mucho el equipo local, creo que es muy ok, importante. excelente. Este, tengo más preguntas, pero más bien creo que ya cerramos bien en donde están los puntos principales y te quiero agradecer, Ignacio, por esta conversación. Te lo mencioné hace rato, pero te lo vuelvo a mencionar. O sea, es bastante enriquecedor el, y no es o sea, no es tema de bien o mal, es tema de que es diferente. Cuando uno ya tiene ciertos años y cierta experiencia, puede argumentar y acomodar eh, la comunicación de tal manera que es lo más claro posible. Entonces, eso es lo que también lleva muchos años. Como dijiste, lleva un montón de problemas y desafíos y de retos que uno va a como resolviendo y superando. Pero si uno no llega a ese punto o empieza a tocar esos puntos en donde comunica bien y establece bien que tiene las métricas en su cabeza, que el número te hace sentido, que conoces, nos dijiste un montón de clusters
de clientes, ¿no? Diferentes, las características, o sea, como todo eso, que también es lo que o sea, lo que buscamos transmitir, que emprender es números, emprender es gente, emprender es valor, es experiencia, o sea, es cómo acomodamos todas esas piezas y muchas más, de tal manera que se resuelve un problema de la manera más adecuada, generando la mejor experiencia. Y Cuida Mascota, o sea, lo hace. Yo, o sea, yo conozco del lado del negocio, pero también tengo conocidos que han usado el servicio, ¿no? Ah, buenísimo. Entonces, o sea, siempre es así de la referencia de Claro. para allá. Entonces, invítanos, Ignacio. ¿Qué tenemos que hacer para conocer Cuida mi mascota? Bueno, bajate la app o entra a la web cuidaymascota.com.mx. Eh, tenemos hospedaje, o sea, si tu perro se queda en la casa, o gato, se queda en la casa del Ujú. cuidador. Tenemos guardería de día, si no tenés que dejarlo por el día porque te vas a trabajar o algo. También en la casa del cuidador tenemos paseo, el paseador va a tu casa, lo pasea, te lo devuelve. Tenemos visitas en casa, o sea, eh, va a visitar tu casa, le da de comer, ve que esté todo bien, se va el cuidador. Y bueno, también tenemos orientación veterinaria, que básicamente si tienes algún problema, bueno, vos no, tu mascota tiene algún Ajá, problema, te va a atender un veterinario y te va a orientar porque no te va a dar, no te va a dar indicación porque no lo toca a la mascota. Y también tenemos un e-commerce que tenemos más de 2.500 productos, las marcas principales. Tenemos entrega en el mismo día en Ciudad de México. ujú. Y, y qué más. Y bueno, eso, y es bastante, te digo. Así que los invito a que nos prueben. Excelente. Sí, no, de verdad, o sea, no se van a arrepentir. Es una gozadera la experiencia. No porque yo no tengo mascotas, yo soy más de gatos, pero no tengo mascotas ahorita. Pero todas las recomendaciones, o sea, de las personas que yo conozco, o sea, ya es un no-brainer, ya es tengo que salir, de todas las dinámicas que ya platicamos, o sea, eso también me alegra mucho o sea, y te agradezco, ¿no? Haber tenido esta conversación de cuando uno tiene una cuota de mercado alta, se sabe quién es el líder de la industria por cómo entrega la experiencia. No por el precio, no por la colocación, no por nada. O sea, es una experiencia.